Hoy vamos a tocar un tema que quizás, bueno, no quizás, es un tema nuevo para todos. Lo hemos escuchado, pero tenemos que aprenderlo a entender. Lo malo está a flor de piel. Las malas doctrinas, las malas enseñanzas. Pero lo que es verdadero, hermanos, no se encuentra fácilmente. ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? Cuando uno se va a casar, uno indaga quién es la pareja que le va a tocar, si le conviene o no, si tiene cualidades o defectos y tantas cosas. Si tiene dinero, mejor. Pero en las cosas espirituales, hermanos, es para una eternidad. No son 10 días, es una eternidad. Pero yo quiero que cuando estemos ante la presencia del Señor, no lleguemos ignorando quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su forma. Porque unas iglesias, le voy a decir esto antes de empezar el tema para que vaya entendiendo cómo está el asunto. Cuando murieron los apóstoles en el primer siglo, en el año 100 de nuestra era, o sea, al inicio del cristianismo murieron ellos. De ahí para acá surgieron muchas denominaciones, sectarismos y tanta cosa. Después el evangelio estaba cubierto. Nadie podía predicar el evangelio. Constantino, que fue el primer papa, el emperador romano, se adueñó de la Biblia, de la religión y todo, y solo se hacía lo que el imperio decía. Después, con los tiempos, vino la Biblia y estaba presa en Roma, en Europa. Y solo los cardenales, los curas y los vaticanistas podían dar algún consejo. No de toda la Biblia, algún verso bíblico, y lo demás era tradición, catecismo y toda esa cosa. Pero no había evangelio para el pueblo. Entonces, cuando Martín Lutero se rebeló en 1520, se rebeló contra el sistema y dijo no. Él se latigueaba, hermanos, era un monje, un fraile, se pegaba, se daba duro, y él quería tener el perdón de sus pecados. Y entre más penitencias hacía, se daba cuenta que de nada le servían los golpes y tanta cosa. Entonces, por revelación, Dios le dio que la salvación era por justificación. Por fe somos salvos, por la fe, no por obras, por obra de Dios. Pero luego, en Europa, surgieron otros movimientos de predicaciones, y de Europa vinieron los predicadores a Estados Unidos y a todo el mundo. Entonces a nosotros, cuando nosotros nacimos y crecimos en el Evangelio, en México, Guatemala, Centroamérica, aquí, nacimos con ciertos conceptos de lo que es la doctrina bíblica. Y a veces no es 100% como lo enseña la Biblia, sino que así le enseñaron a mi abuelo, al pastor, a fulano, y así fue transmitida la enseñanza a nosotros. Un ejemplo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí existe Dios Padre, claro que sí. Sí existe Dios Hijo, sí. Sí existe Dios Espíritu Santo, pero no es Santísima Trinidad. Ellos son unidad. Fíjese qué misterio. Primera de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es el Hijo. Pero ahora bien, hoy vamos a ver quién es Cristo. Fíjese que si tiene dudas, pregunte, porque a veces uno tiene alguna duda o yo no lo he creído así, hermano. Mire,
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en una misma esencia, una misma naturaleza de santidad. Pero el Altísimo vivía y vive, por supuesto, fuera de sus creaciones. Y estando Él en las alturas, en la santidad de su gloria, Él dijo: voy a crear seres espirituales, voy a formar el cielo, las galaxias, el universo, el mundo. Nada de eso existía. Pero dijo Él: para manifestarme a mi creación, tiene que haber un representante mío en el universo. Porque Dios el Padre, nadie lo pudiera ver jamás. Tendríamos que estar al nivel de Dios para ver a Dios. Porque su santidad, su esencia divina, nos fulminaría inmediatamente. Imagínese usted que los científicos descubren galaxias, otros universos, otros mundos, que tienen soles 10,000 veces más grande que nuestro sol, y mucho más todavía. Entonces, ¿cómo será Dios Padre si al sol no lo podemos ver con los ojos físicos al mediodía cuando está fuerte, sin recibir daño ocular? En otras palabras, ¿qué sería poder ver, decir: Padre, quiero ver tu esencia como eres? Nos desintegraría inmediatamente con una partícula de su gloria, porque es inmensamente grande, todopoderoso. Amén, su aleluya. Santidad, su fuego, su divinidad nos hubiera eliminado desde hace tiempos. Por eso Moisés le dijo: quiero ver tu rostro. Y era un ángel que trataba con Moisés, Dios en el ángel. Pero la divina respuesta fue: no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué razón? Porque nosotros, desde que el hombre nació, nacimos bajo la maldición del pecado de Adán y Eva. En otras palabras, ¿qué fue lo primero que Dios Padre creó para formar todas sus creaciones? Ahí va la revelación y el misterio y Agar. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Verbo y el Espíritu Santo, lo dice en griego. Lo primero que el Padre creó fue su imagen. La primera creación divina del universo, de los cielos, del cosmos, fue Mashiach, Cristo. Cristo fue creado. Él es la imagen del resplandor de la gloria divina. Ahorita se lo voy a enseñar. Pero ¿cómo, hermano? Cristo tiene principio. Cristo tuvo dos naturalezas. Tiene dos naturalezas. Una celestial divina y otra que se humanizó para morir por nosotros. Entonces Dios, mire, le estoy poniendo la plataforma porque vamos a ver los textos. El asunto está así. Dios el Padre es luz y habita en luz inaccesible. Lo dice Primera de Timoteo. Y hay otros textos más que no lo voy a leer porque es demasiado. Pero dice la Biblia en Primera Timoteo 6:16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Luz inaccesible quiere decir que no hay acceso a ningún mortal para poder entrar a esa dimensión. Dios el Padre es inmortal y habita en luz inaccesible. Habita las alturas, la eternidad y la santidad. Isaías, 1 Timoteo 6:16. Solo óiganlo y porque quiero ir rápido en este tema y quiero que hagan preguntas también para que no vayan a pensar que yo me estoy sacando esto de la manera que es. 1 Timoteo 6:16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay acceso a nada ni a nadie a penetrar esa santidad de luz. Entonces a Dios Padre, Usted, pastor, dijo que ningún ser humano puede ver el rostro de Dios porque no habrá hombre que lo viera y vivirá. Porque nacimos ya con la maldición del pecado. Antes de la maldición del pecado, Adán y Eva podrían ver a Dios. Miraban, oían, dice la Biblia, su voz en el huerto. La Biblia dice que lo visitaba Dios. En las versiones bíblicas dice Yahweh. En otras versiones dice Adonai, que quiere decir el Señor. Todas las tardes pasaba y le decía, ¿dónde estás, Adán? Y Adán tenía que decirle, aquí estoy, Altísimo. Pero él solo oía la voz, no veía a nadie. Dice la Biblia que solo escuchaba la voz. Por eso cuando él pecó, se escondió, y cuando Dios lo llamaba, le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y dice, estoy, estoy. Pero no miraba a Dios, solo lo escuchaba. Ahora bien, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios el Padre habita las alturas, la eternidad y la santidad. En otras palabras, Él no habita en medio de su creación. ¿Me entiendes? Dios el Padre no habita con ningún ser. Él es único en su santidad, en su esencia, en su gloria, en su naturaleza y en su habitación, en su vivienda. Todas las creaciones que Dios el Padre hizo, las hizo bajo el tiempo celestial. Una cosa es el tiempo debajo del sol, dice Salomón, que estamos nosotros regidos por el reloj de 24 horas, pero del sol para arriba se le llama tiempo celestial y es más lento. Es más lento el tiempo celestial. Entonces, todas las creaciones fueron creadas bajo el tiempo celestial. Entonces Dios el Padre, estando en su santidad de gloria, dijo, tenemos que pensar algo. Porque tanto la esencia del Padre tiene vida, la esencia de la palabra del Verbo tiene vida, y la esencia, la sustancia del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo, tiene vida. Entonces, la disposición del Padre fue crearse imagen. Hebreos, primeros Colosenses 1:15. Después haga preguntas, por eso le digo. Cuando uno conoce la Biblia, hermanos, es glorioso porque uno ve las cosas como son, como es, y no como se las pintan a veces a uno. Y así vamos a conocer al que adoramos. Oiga lo que dice Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, no de la palabra. Está hablando de Cristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Paremos ahí. Primogénito quiere decir lo primero de todas las creaciones fue su imagen, un velo espiritual llamado Mashiach, Cristo. Porque en Él, en Cristo, en el velo espiritual, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen o subsisten. En otras palabras, lo primero que Dios Padre creó fue su imagen.
su representación en todos los universos, en todo el mundo, en todo el cosmos. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Le voy a mostrar 4 creadores en esta noche. Pero es el mismo Dios. Por eso uno tiene que ser sabio y entender las Escrituras. Todo fue creado, hermanos. Génesis 1:1, ¿quién dice que creó todas las cosas? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa palabra en hebreo, Elohim, que es Dios, quiere decir en el principio los dioses crearon los cielos y el universo. Pero estos dioses no son dioses paganos como los egipcios, como los babilonios, ni nada de eso, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso uno tiene que tener una mente bien madura y conocedora para que nadie lo vaya a torcer a uno. ¿Me entiende? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted va a Isaías 44:24, dice: así dice Yahweh, oh Jehová, nuestra salvación, tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo Él es el creador. Nadie más que Yahweh, que Jehová, que Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero ahora vamos a ver otro creador. Aquí Jehová dice que solo Él es el creador. Colosenses 1:15 vimos que Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. Sería otro creador Cristo también, si lo vemos literalmente. ¿Me entiende? Colosenses 1:15. Si vamos a Hebreos 11:3, la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra y todo lo que existe. Hebreos 11:3. Y si vamos a Job 26:13, el Espíritu de Dios adornó los cielos. Entonces, ¿cuántos creadores hay? ¿Me entiende lo que le digo? Para no entrar en confusión, no entrar tampoco en una mente raquítica a creer lo que nos han enseñado, sino que a creer como está escrito. En otras palabras, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. 1 Juan 5:7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y los 3 son uno. En hebreo es la palabra echad, que quiere decir unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unidad. Los 3 son uno. Todos trabajan en común, pero es la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo propósito. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos muchos. Y la ley de Dios nos enseña que tengamos un mismo propósito: servirle a Dios de corazón, al prójimo como nosotros mismos, hacer su voluntad porque nos vamos con Él. Somos uno, un cuerpo, y somos muchos. Entonces, lo primero que Dios Padre creó fue su imagen. Vamos a Hebreos. Hebreos 1:3. Después haga preguntas, porque no va a decir después: no, el hermano, ahí está la Biblia, para eso lea la palabra. Es para que conozcamos al Dios que le servimos, hermanos. Si no conocemos al Dios que le servimos, nos van a engañar cualquier persona. Estos tiempos son finales. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, los días de la gracia, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora dice: el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por sí mismo, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Hermanos, en otras palabras, Cristo es creado. Él es el principio de la creación del Padre. Fíjese qué misterio. Y uno dice, pero ¿cómo? El verbo, quiero que agarre esto en su mente. La palabra de Dios no tiene principio. El Espíritu Santo no tiene principio. Dios el Padre no tiene principio. Es la santidad y la naturaleza de Dios. Pero Cristo tuvo principio. Es el resplandor de la gloria del Padre en las luces. Es la imagen del Dios invisible. Dios es luz y su habitación, luz inaccesible. Un ejemplo. Esta luz está candente, está fuerte, pero tira su resplandor para acá, su brillo para que veamos. Entonces Cristo es el reflejo de la gloria y la santidad del Padre. Por eso nosotros solo podemos ver al Padre por medio del Hijo. Felipe le dijo al Señor, Maestro, muéstranos al Padre y no basta. Felipe le dice al Señor, tanto tiempo que he andado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, le dijo, ha visto al que me envió. ¿Por qué? Porque las obras que Cristo hacía, las hacía por el Padre. Porque cuando Cristo fue formado, antes que Luzbel, antes que nuestras almas, antes que todas las creaciones, en la santidad de Dios Padre, fue capacitado y llenado con la santidad del Dios Altísimo y con la santidad del Espíritu Santo y con la santidad de la ley de la palabra. Amén. Por eso él dijo que ya estaba cansado de machos cabríos y él dijo, voy a hacer lo que en el rollo del libro está escrito de mí. Porque ya no quería más sacrificios y ofrendas por el pecado. No quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Por eso dice que el verbo se hizo carne. Pero el verbo es la naturaleza del Dios Altísimo y la ley de la palabra espíritu se formaron en un bebé llamado Cristo Jesús. Los que creen solo en Jesucristo y no creen en el Padre están equivocados 100%. Los que creen solo en Jehová y no creen en Jesucristo están errados. Por eso nosotros tenemos que seguir como dice la palabra: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el resplandor de la gloria y es la imagen de su sustancia. Y Él es el único que nos puede presentar ante el Padre. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese texto me costó entenderlo por muchos años a mí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Cómo es eso? Es que Dios el Padre puso su naturaleza en Mashiach, en Cristo, y en el sacrificio de Cristo estaba reconciliando juntamente el Padre con el Hijo a la humanidad. Todo es plan del Padre. Cristo no vino a morir porque Él quiso. Por eso en Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50 dice: el Padre que me envió
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, decía Cristo, no lo hablo de mí mismo, lo hablo del Padre que me envió. Él no soltaba palabras vanas, ni hablaba de sí mismo. Por eso todas las profecías que hicieron de él en el Antiguo Testamento decía que él, su lenguaje iba a ser por parábolas. Abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. El mensaje que Mashiach, Cristo, nos trajo es el evangelio de vida eterna que Dios Padre nos dio para salvarnos. Pero Cristo es creación de Dios. Y nosotros somos hechos a imagen de Cristo. Eso es glorioso, hermanos. Aleluya. Cristo tiene Padre, claro que tiene Padre. Cristo tiene Padre, sí. Vamos a ver los textos ahorita. Juan 10:30 dice, yo, dice Cristo, y el Padre, uno somos. No es el mismo, uno somos. Juan 10:30. Yo y el Padre, dice Cristo, uno somos. Eso quiere decir que son dos, pero son uno. ¿Me entiende lo que le digo? Porque la naturaleza y la santidad es la misma la del Padre, es la misma la del Verbo, la misma la del Espíritu Santo, y en su naturaleza son uno. En el matrimonio, ¿cuántos existimos? Una pareja de dos. Pero ya no son dos, dice el Señor, son uno. En la esencia divina, el Padre y Cristo son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El Padre no fue creado, el Verbo no fue creado, el Espíritu Santo no fue creado, pero Cristo es creado. Él fue creado. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor. Dios fue manifestado en carne. Mire, ahí tumba la ideología de los mormones, testigos de Russell, todas esas sectas que no creen que Jesucristo es Dios. Ahí las tumba el poder de Dios. Hasta los masones, los satanistas, ellos creen que Jesucristo era como Confucio, como Platón, como algún filósofo de esos que ya murió. No, Dios es Dios. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es Dios manifestado en carne. Aleluya. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito Dios. Por eso Cristo dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el Aleph y la Tao. En griego, yo soy el Alfa. Yo soy el principio y el fin. Por eso dice en Filipenses 2:9-10, para que en el nombre de Yeshua, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, con excepción de Dios Padre. Dios Padre no habita en los cielos. Dios Padre habita en las alturas, la eternidad y la santidad. Y los que están en la tierra, nosotros y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, es Adonai, es el Señor. Aleluya. Para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Esto no es solo Jesús,
No es solo Jehová. Todos tenemos que mostrar nuestras rodillas ante Dios. Aleluya. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Por eso el Mesías glorioso, hermanos, es algo glorioso entender a Dios. La revelación, quién es Cristo, es algo glorioso, hermanos. Mateo 16, del 13 al 17. Pedro le da la revelación. El Señor, dice la Biblia, que estaba orando, pero él estaba pidiendo revelación al Padre, que le diera espíritu de revelación, de ciencia, de conocimiento a los discípulos. Y él empieza a hablarles a todos y decirles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y uno empieza a decir, pues, leámoslo para que no vaya a pensar muy... Amén. Léalo, por favor. Dice, ¿del cuál? Del 13. Ok. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él le está haciendo una pregunta a sus discípulos. Amén. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Para ello va a seguir. En otras palabras, él les dijo: ¿qué ustedes piensan? ¿Cuál es el testimonio que da la gente afuera de quién soy yo? Entonces ellos le dijeron: lo que hemos oído, maestro, es que te comparan con fulano, con mengano, con algún profeta. Pero siga. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí fue directo a ellos. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Ahora lea. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. O sea que, en otras palabras, Dios le dio la revelación a Pedro, el Padre le dio la revelación a Pedro, que Cristo era el Ben Elohim, en hebreo quiere decir el Hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Por eso en una ocasión el Señor le dijo: ¿cuántos milagros yo he hecho entre vosotros? Y él le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y rápido buscaron piedras para matarle a pedradas, porque él en ese momento le dijo: yo soy Dios. Y lo querían matar a pedradas porque le dijeron: no te vamos a apedrear por las buenas obras que haces, sino porque siendo hombre te haces Dios. Entender la revelación de quién es Jesucristo, hermanos, no cualquiera lo percibe. Los musulmanes 100% dicen: no es Dios un hombre que nace de mujer. No puede ser Dios un hombre que nazca de mujer. Los mormones no creen tampoco. Los testigos de Jehová tampoco. Los masones tampoco. Pero por eso dijo el Señor, cállate, hijo, que la revelación se la iba a dar a los hijos. Vamos a Mateo. Después hay preguntas, hágala, porque yo no quiero que vaya a decir después: el hermano me está enseñando cosas que no son bíblicas. Yo le voy a hablar de la Biblia. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra? 11. Mateo capítulo 11. Mateo 11. Ahorita voy. Mateo 11, 27. Dice: nadie conoce al Hijo
Mateo 11:27. Ajá. Del 25 al 27. Oh. ¿Qué dice? Léalo. No quiere leer, pero... En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te hablo, Padre, Señor del... Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Oiga, le está dando gracias a Dios porque Dios el Padre escondió los secretos, los misterios de su esencia, de su divinidad, a los sabios y a los entendidos, y se la reveló a los niños. A los niños. ¿Y qué sigue diciendo? Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que si no hay revelación por parte del Hijo, no se conoce al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y si no hay revelación del Hijo para conocer al Padre y al Espíritu Santo, no se conoce. Amén. Ni del Hijo para conocer al Padre, ni del Padre para conocer al Hijo. Por eso usted va a las iglesias de los solo Jesús. Solo se agarran del libro Los Hechos nomás. Porque ellos el bautismo en agua es todo para ellos, o sea, pobrecitos. Pero ignoran toda la Sagrada Escritura, hermanos. Mire, cuando usted lea la Biblia, lea toda la Escritura. Y en especial de Mateo a Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento. Cuando usted mira todas las epístolas del apóstol Pablo, que son para nosotros las cartas pastorales de Pablo, que Pablo escribió Corintios, Efesios, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Hebreos, etc. Al inicio dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, hermanos, conocer a Cristo es algo glorioso. Nosotros no adoramos ídolos muertos, adoramos a un Dios que murió, resucitó, y dice la Biblia que ascendió a los cielos. Cristo está ahorita sentado a la diestra de la santidad de Dios. No está sentado a la derecha en una silla literalmente, porque qué clase de silla tendría que tener si el Padre es más grande que toda su creación. Entonces, ¿qué clase de silla se le daría a un ser espiritual? ¿Y qué clase de silla que no la derritiera con su santidad y gloria? Cuando dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra de Dios, la diestra significa en parte mano derecha, pero también significa poder, autoridad. Cristo está sentado en la autoridad de Dios Padre que Dios le dé. Por eso Cristo dijo: Padre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, yo quiero volverla a tener. Porque Mashiach, a él se le mostró todo en la creación, cómo iba a estar todo. Él tuvo su gloria en la santidad del Padre. Y estando en la santidad del Padre en las luces, porque Él es Dios, lo degradó Dios Padre a nivel que lo sacó de su santidad de la gloria, de la eternidad, lo metió a la dimensión del tiempo celestial, lo bajó por todos los universos, las galaxias, y lo trajo a nacer a un pesebre. Dios manifestado. Y por eso, cuando fue tentado en todo, dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, que no sufra como yo he visto que tengo que sufrir. Porque Él, siendo Dios, conocía todo lo que le venía. Él sabía todo lo que le venía. Él ya conocía los padecimientos que Él iba a sufrir. Pero después dijo: Padre, que no se haga mi voluntad,
cielo le debía. Y todo el peso del pecado nuestro cayó sobre él en la cruz. Desde los primeros cristianos, desde los que murieron antes, en los días de Noé. Por eso dice que los que están en los cielos y debajo de la tierra y debajo de la tierra. Cuando Cristo murió, Él descendió abajo de la tierra. Él fue a recoger a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los que creían en el Mesías, y les predicó todavía a los antediluvianos. Y los que creyeron en Él, llevó cautiva la cautividad y se lo llevó con Él. Así está. Y Él fue el que nos preparó a nosotros para la salvación. El velo espiritual del Padre. Hermano, esto es glorioso. Juan 5, verso 17 al 20. ¿Qué dice? Juan 5, verso 17 al 20. Si tiene preguntas conforme al tema, dígame, hermano, ¿usted es errado o va bien? Porque mire, hermano, la verdad, la mayoría de predicadores no le dan la oportunidad al pueblo, que el pueblo hable y el pueblo exponga su curiosidad o su petición o lo que sea. Por eso les digo, cuando toquemos un tema, usted exponga o dé su complemento al tema o su pregunta respecto al tema. Hermano, Ajá. aquí también habla, también dice que no lo vamos a conocer, pero que Él nos revelará cuando nosotros no podemos conocerlo, porque vamos a conocerlo, Él nos va a hablar cuando conozcamos, pues, ¿verdad? Y Lucas 52, 6. Léalo. Dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy. Y el que dice, heme aquí. Dice, he aquí mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, he aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Miren, hermanos, ¿qué es lo que pasa en el mundo cristiano? Hablando todas las iglesias evangélicas. No todos conocemos a Dios. Uno vamos a la iglesia por rutina, no tengo nada que hacer hoy. Voy a la iglesia y se canta bonito. La hermana Elida cocina ricos tamales. Platicamos, salimos de la monotonía, hay que trabajar mañana, pero nos alivianamos un poco en la vida espiritual con la música, los cantos, oímos la palabra. Pero hay gente que no conoce a Dios. El que conoce a Dios sabe. Por eso dice que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea su nombre. Por eso dice la Biblia, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice Dios, y en conocer. Dios está interesado en que su iglesia le conozca, porque cuando conocemos a Dios, viene el pecado a nuestra vida para querernos alejar de Dios. Decimos, no, yo te conozco, mi rey. Yo no voy a cambiar tu presencia, tu santidad por el pecado o por X causa. No lo hago porque te conozco, Señor. Cuando uno no lo conoce, hermanos, ya salí de la iglesia, ni se acuerda que existe Dios y hace cualquier cosa. Pero no, por eso hay que pedirle al Señor que le aprendamos a conocer. Dios se manifestó. ¿Qué dice el texto que le di? El que leyó el hermano está bonito también. Isaías 52, 6. Léalo. Dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Sabrá mi nombre. Ajá. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Ahí está, yo mismo que hablo estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. Mi pueblo. Él ya nos miraba a nosotros como pueblo de Él
que íbamos a saber su nombre. Fíjese qué maravilloso que Dios tenía un nombre para nuestra dispensación. ¿Sabía usted que para los judíos el Altísimo solo se le mencionaban epítetos? O sea, no era el nombre original del Altísimo. Le llamaban el Elión, el Dios Altísimo, el Olam, el Dios Eterno, el Lirio de los Valles, la Rosa de Sarón, el Pimpollo. Muchos nombres, epítetos, pero no tenía un verdadero nombre para poder y salvación al pueblo. Cuando se le manifestó como Yahweh, hermanos, Yahweh, el nombre del Dios Altísimo en la antigüedad, era un nombre de guerra y era un nombre cuidadito. A veces nosotros confundimos y le cantamos a Yahweh o a Jehová en estos tiempos, pero la verdad, el nombre de Yahweh, que es sagrado y bendito, es para los judíos, no para nosotros. Si una persona entra aquí a la iglesia, yo le digo, ¿usted quiere aceptar a Jehová de los ejércitos como su Salvador? Y él dice, Jehová, yo te acepto como mi Salvador. Y se va para su casa hasta llorando. Y se muere en un accidente en la noche o lo mata, cualquier cosa, se va al infierno. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la santidad del Dios Altísimo no admite a nadie si no es a través del velo Yeshua Jesucristo. Porque el que pagó el precio para rescatarnos fue el Hijo. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo, por la vía correcta. Aquí no puede decir usted, bueno, voy a ir a visitar a Trump a la Casa Blanca. Tiene que hacer un montón de papeles, cartas, un montón de cosas. Y lo mandan primero por el FBI y por esto y un security. Cuando ya pasó los 500, entonces después tal vez llega. Pero no llega así de un solo, voy a ir a la Casa Blanca y dice, ¿qué tal, Trump? ¿Cómo estás? Si al hombre que es humano no nos podemos acercar así por así, ¿cuánto más el que esté en la santidad? ¿Me está entendiendo? No les estoy hablando cosas que no van, es que tiene su orden. Para eso Él sacó el resplandor de su gloria, para que en el sacrificio de Cristo enclavó nuestros pecados en la cruz. ¿Por qué Jehová no nos perdonaría? ¿Por qué Yahweh no nos perdonaría? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, cuando pecó Adán y Eva, heredamos la naturaleza de pecado. Y la santidad de Dios Padre jamás admitiría nuestras oraciones si no fuera porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre nos santifica ante su presencia. Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso, conocer el misterio de Cristo. ¿Qué dice Juan 5, 17 al 20? Juan 5, 17 al 20. Ya vamos a terminar. Amén. Y Jesús le respondió, Oiga, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros nos maravilléis. el verso 26. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Oiga, le está diciendo, yo le dice Cristo, tengo la misma naturaleza del Padre. Rápido lo querían matar a pedradas porque él decía, yo soy Dios manifestado en carne. Por eso ahorita, hermanos,
como les decía anoche a los que estaban visitantes acá. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión, como está escrito de mí, en la Torá, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor usaba lo que en hebreo le llaman Tanakh. Tanakh es todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Pero los rabinos, cuando usted habla con un rabino hoy y le dice, mira, acepta a Jesucristo o a Yeshua o a Mashiach, no creen en él, porque le dicen ellos, no, yo tengo la Torá y la Torá es lo más sagrado y no hay nada más sagrado que la Torá. Solo le agarran los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero si uno tiene un poco más de luz espiritual y le dice, ¿y por qué no tocan a los profetas? ¿Por qué no van a Isaías 53? Porque entonces si un judío va y toca Isaías 53, se dan cuenta que ellos sacrificaron al Mesías que creemos los gentiles. Y por eso ellos no tocan eso, porque todavía no es el tiempo para ellos y no les conviene a los rabinos que se le abran los ojos al pueblo para que acepten al Mesías los judíos. Son astutos. Ningún judío le va, pero usted cuando se toca con un judío, no trate de evangelizarlo jamás y decirle, mire, acepta al Mesías, porque no se lo acepta. Pero si usted le dice, ¿y dónde dejas Isaías 53? Donde dice, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y nos descarriamos como ovejas al matadero, y no abrió su boca y todo eso. Entonces ahí le está diciendo usted, aquel ser que sacrificaron allá hace 2000 años, ese es el Mesías. Entonces ellos no tienen argumento contra usted. Pero si usted le habla de la Torá, lo sacan de onda de un solo. ¿Entiende lo que digo? Para todos hay. Nunca trate de evangelizar a un judío si no le lleva el libro de Isaías 53. Guárdelo en el corazón y en la mente, porque lo van a sacar y le van a decir, no creemos en el evangelio, lo que ustedes predican, eso no existe, eso es griego. Inmediatamente lo sacan. Pero si usted tiene las armas para defender el evangelio, usted le... Y Mateo 26 es el cumplimiento de Isaías 53. Amén. Mateo 26 es el cumplimiento de Isaías 53. Hermanos, por eso hay que conocer Biblia. Entonces aquí dijo que Cristo era igual a Dios en Juan 5:26. En Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. En Juan 8:16-17 dice, yo no soy solo, sino el que me envió, el Padre. En Hebreos 10, versos 5 al 7, alguien que lo lea. Ya estamos terminando. Este tema es muy profundo, hermanos. Es muy profundo, pero lo que quiero que les quede claro esta noche, que Cristo tuvo principio antes de todas las creaciones. Antes de crear a Luzbel, antes de crear nuestras almas, antes de crear el sol, la luna, los cielos, antes de crear las aguas, el universo, la luz, las tinieblas. Antes de todo, Cristo es el principio de la creación de agua. Y Él vino a cumplir esa misión. ¿Qué dice? Hebreos 10, Oye. 5 al 7. Por lo cual, entrando en el número, en el mundo, dice, oiga, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y explicaciones por el pecado no te agradaron. Y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oiga, dice que Él descendió de las alturas, empieza a leer la primera parte. Él dejó la santidad donde estaba con Dios Padre, con Dios el Verbo, la palabra,
y con Dios Espíritu Santo, y oiga lo que dice. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones. Por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen, según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo, descendió, Cristo descendió, lleno, ungido de la palabra, porque Él es, por eso dice Juan 1:1, aquel verbo, dabar en hebreo, se hizo carne. O sea, la imagen del Padre, la imagen de Abba, que es Mashiach, Cristo, fue lleno de la naturaleza, esencia divina, de la palabra viva. Y la palabra viva con la unción del Padre vinieron y el Espíritu Santo los introdujo en el vientre de María para que naciera el unigénito Hijo de Hashem, de Yahweh. Esto es maravilloso, hermanos. A él dijo, no, sacrificio por el pecado no te agrada. Me apropiaste su cuerpo. ¿Y cuándo fue que nació el Señor? Yo les he dicho, nuestro Señor no nació en diciembre. Mire, el ángel se le aparece a María el 6º mes. Si vamos al calendario gregoriano, que es el calendario romano que nosotros tenemos los gentiles, el 6º mes es junio. ¿Y lo celebran en diciembre? ¿Cuántos meses son? De junio a diciembre, 6 meses. ¿Sería cordero perfecto de 6 meses Jesucristo? El niño tiene que ser perfecto, un cordero sin tacha. En otras palabras, para cumplir la ley de Moshe, el niño tenía que haber nacido completamente a los 9 meses, no antes ni después, para ser el cordero perfecto. Cuando el sacerdote le llevaba un cordero, le llevaba un animal de 1 año perfecto. No le llevaban los ciegos, los cojos, los mutilados. En otras palabras, Jesucristo no nació en diciembre. En diciembre yo les he enseñado que hay lluvia, hay frío en Israel. Entonces Jesucristo nació en el mes de junio, Sivan. Sivan es el 3er mes del año. En Sivan fue que recibieron la Torá en el monte Sinaí. Cuando Moshe salió de Egipto, a los 3 días estaban adorando al Altísimo en el monte Sinaí, en el mes 3º, que es Sivan, junio. En Sivan, junio, Dios les dio la Torá, la ley. En Sivan, junio, fue la fiesta de Pentecostés, Shavuot en hebreo. Y en Sivan, junio, fue el nacimiento del Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Cuando uno cuenta los 6 meses, haga cuenta usted. El mes 6º en hebreo es Elul, que es septiembre. Entonces, si cuenta de septiembre, 9 meses, le da junio. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cristo nació en Sivan, junio, 3er mes del año. Pero ¿por qué, hermano, si tan linda que la Navidad, los foquitos y esto, las luces? No pondrás árbol frondoso en la casa de Yahweh, porque es abominación, dice Deuteronomio. Es abominación poner árbol navideño en la iglesia. ¿Y por qué nuestras iglesias lo hacen? Por ignorancia, por tradición. En nuestros pueblos, hermano, ¡bah! ¡Qué bonito! La música, ¿cómo le llaman eso? Todo, hermano, el acerrín y todo eso. Y es bonito, pero son fiestas a Tamuz. Entonces han habido fiestas que el mismo pueblo cristiano las ha mezclado con paganismo. Y al verdadero Jesucristo, hermanos, que les quede sellado quién es Cristo. La Iglesia Católica y las iglesias protestantes, hijas de la ramera, tienen al Jesús barbado pintado como el mero Jesucristo. Pero ese es otro Jesús. Por eso dice Pablo, si alguno viene predicando
a otro Jesucristo, bien lo toleráis. Pero Pablo dice en 2 Corintios 5, 16, de manera que vosotros de hoy, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo, a Mashiach conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Eso quiere decir que nos han dado gato por liebre. Entonces, hermanos, por eso dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoremos debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Hay mucho que hablar de esto, pero terminamos con Apocalipsis, donde dice quién es el Mesías que viene. Me parece que es Apocalipsis 19, donde dice: vamos, Apocalipsis, cuando usted diga, ¿quién es Jesucristo que viene por mí? ¿Cómo es Él? El verdadero Jesucristo. Porque hay muchos falsos cristos que van a hacer hasta descender fuego del cielo. Y usted ha visto un montón de hombres que salen ahí en el internet, en Rusia, en Estados Unidos, en ciertos pueblecillos de nuestros países. Ahí andan unos que dicen que son Cristo, ¿no lo ha visto usted? Y los adoran, y miles de gente, ricachones, siguen a muchos. Oh sí, que muy piadoso, muy bueno, pero todo eso es falso. Al que nosotros esperamos al sonar la trompeta, el shofar, que está en Apocalipsis 19, 11 en adelante. Entonces, Apocalipsis 19, verso 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, todo lo escudriña, todo lo conoce, las virtudes de su gloria, nada se puede ocultar en él. ¿Cuál toca? Llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Dabar Elohim. Dabar Elohim. Dabar es la palabra del Altísimo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en cabellos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Por eso, hermanos, al Jesucristo que nosotros adoramos es la creación de Dios Padre, el verbo visible de la santidad del Padre, bajo la naturaleza de Dabar, del verbo, la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, a cumplir una misión, a predicar el Evangelio para salvar a toda criatura, y regresará por nosotros como el verbo de Dios glorificado. Hermanos, esto no es un muñequito, es el Dios viviente, y démosle gloria a Dios porque Él vino a cumplir su misión. Muchos lo quisieron detener desde antes de nacer, dice la Biblia, que Herodes lo quiso matar. ¿Dónde nacerá el Cristo? Vamos, busquen, averigüen y díganme para que yo vaya y lo adore. ¿Usted piensa que Herodes quería llegarlo a adorar? Lo quería matar, y dice la Biblia que cuando fue burlado por los sabios, a los que llaman magos, envió ejércitos a hacer matazones a todos los niños menores de 2 años. Mire, nacido el niño fue perseguido. Desde los 31 años en adelante, de los 30 en adelante era perseguido, hasta que lo mataron
colgándolo en un madero. Los que estudian la forense y todo eso, los que estudian cómo mueren las personas, dicen que cuando a alguien le meten clavos en las palmas de las manos, hay unos nervios ahí, hermanos, que son terribles para el dolor, y colgado en la cruz. Y olvídense el gran dolor, el sufrimiento, hermanos. Él pasó toda la agonía de sus pecados, cayeron sobre él. Por eso démosle gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea su santo Amén, nombre. aleluya. Santo. Gracias te damos, Padre Rey. Altísimo, Gracias. porque te acordaste de nosotros, Señor, y enviaste al Cordero inmolado, Señor, que no abrió su boca, dice tu palabra, como Cordero fue llevado al matadero. Gracias, Cristo glorioso, porque fuiste fuerte, siendo Dios y siendo hombre, fuiste fuerte para llevar las cargas de nuestros pecados. Gracias te damos por revelarnos que tú eres el resplandor de la gloria de Dios Padre, nuestro Salvador. Bendito eres, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Te damos honor y gloria, Padre Altísimo, por Jesucristo. Nos humillamos delante de tu santidad, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Tu palabra dice que solo la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Limpia tu iglesia, Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Afírmanos en el nombre de Jesucristo. Y toda la gloria es tuya, Padre, por la guianza de tu Espíritu Santo con nosotros. Ministra tu iglesia, Señor. Ministra tu pueblo, Señor. Fortalece tu iglesia, Padre mío. Que te amemos, Señor. Que te adoremos, Padre Santo. Que no seamos como Nicodemo, Señor, que no te conocía, Señor. Te damos gracias, mi Rey, porque te has manifestado a nosotros, Señor. Gracias porque tú le has revelado estas cosas a los niños, Señor. Que conozcamos quién es el verdadero Jesucristo, Jesus Christ, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Santo eres. La próxima vez les voy a predicar Jesucristo tiene Padre y les voy a hablar dónde está Él, cómo ascendió y qué es lo que va a recibir y dónde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Porque nosotros vamos a estar con Él siempre. Aún en el milenio que viene. Primero es el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Descendemos a la tierra en el milenio con Él, a reinar un milenio con Él, para adorar a Dios Padre. Y después vamos a la eternidad. Pero nuestro tour en el mundo espiritual y en la vida la vamos a tener siempre con la imagen del Dios invisible, con el principio de la creación de Dios, llamado Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesus Christ, Jesús Cristo, muchos nombres le da cada quien conforme a su lenguaje, pero Él es el Hijo del Eterno. Cristo tiene Padre. ¿Habrá alguna pregunta antes de todo? ¿O algún comentario para que después no se agrave el hermano? No. Para eso les hablo claro. Estos temas no se reciben en la vuelta de la esquina. Para esto hay que escudriñar y por revelación. ¿Qué significa cuando dice la cautividad? La cautividad, que estábamos cautivos. Un preso, cuando agarran a alguien y le ponen las chachas, lo llevan cautivo. Llevó cautiva la cautividad, quiere decir que él llegó a sacar los presos que estaban presos. En otras palabras, los cautivos eran los reos que estaban en el infierno. Él fue y predicó y llevó cautivos los que estaban presos. No se lo vaya a olvidar. Allá está el infierno y está el seno de Abraham. Los que estaban en el seno de Abraham estaban en reposo. Pero los que estaban atormentados en el infierno, en cierto lugar de tortura, cuando Él les predicó el Evangelio se lo llevó. Porque Él dice que vino a salvar
a los que desobedecieron en los días de Noé. Eso está en el mismo infierno, lo va a sacar de él. Pero ahora ya el Señor ya no saca a nadie del infierno, el que está en el infierno se queda ahí, porque ahora es la gracia. Ahora ya no se les va a predicar a ellos. No se les predicó a los ángeles que no guardaron su dignidad, porque ellos pecaron en cuerpo espiritual, más conscientes que el ser humano. Pero Cristo descendió al mismo infierno y le arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satán. El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia. Nosotros tenemos autoridad. Repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando le sea tentación, enfermedad, hay que reprenderlo y echarlo fuera en el nombre del Señor. Él es el acusador y el que está atormentándonos día y noche, nos acusa, pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo para que tengamos paz y tranquilidad. ¿Le quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, entonces no le debemos de llamar Jehová. Le repito, si usted quiere llamarle Jehová, llámele, pero quien la salvó a usted es Jesucristo, Yeshua. Y además, Él enseñó y dijo, vosotros oraréis así. ¿Cómo dice? Abba, que estás en los chamaíns, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo nunca le llamó Jehová, porque yo les he dicho, el nombre Jehová era para los judíos, el nombre sagrado para ellos. Pero Jehová era un Dios que decía, ve David, mata hasta las cucarachas, mata niños, mata lo que agarres. Jehová era un Dios, la manifestación de Dios en juicio, en justicia. Jesucristo es en amor y misericordia. Porque antes Yahweh o Jehová, Él no se manifestaba directamente con el pueblo. Él enviaba a su ángel, la presencia que recibía Moisés, la presencia que recibía David, la presencia que recibía Elías cuando hacía descender fuego del cielo, eran manifestaciones angelicales. También Pues el ángel de Yahweh, pero no era el mismo Dios, sino que son representantes. Es como usted mira a un hombre con su placa de policía, usted dice, es un representante de la ley. No es el mero, pero es un representante de autoridad. El ángel era un representante de autoridad. En el nuevo pacto de Jesucristo para acá, vino el amor y la gracia. Mire qué misterio. Por eso los judíos, Dios no les dio 613 milvot, 613 mandamientos. Ellos, entre mandamientos de hombres y palabra de Dios y la ley de Dios, formaron libros de 613 mandamientos. Y el Señor los redujo en 2. ¿Quieres cumplir la ley y los profetas? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cumple la ley y los profetas. 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mira que por eso el amor, hermanos, es la naturaleza divina. Por eso dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y tuviera discernimiento, tuviera profecía, tuviera esto y no tengo amor, voy como metal que suena. El amor cubrirá multitud de pecados. Por eso aprendamos a amarnos unos a otros. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7 al día. Así que al hermano también se refiere al prójimo. Hay que amarlo y orar para que se convierta. Esa es la cruz, porque cuando nos casamos es la cruz que tomamos. Entonces hay que perdonar a nuestro hermano. No con eso quiere decir que seamos compatibles al pecado, no. Amarlos, orar por ellos o por ellas y perdonarles. Entonces, para que Dios haga la obra, porque a veces Dios hace la obra en uno primero y en otro no. Mire, ¿cómo está el asunto así? El asunto está así.
Cuando nosotros aceptamos al Mesías, sienten un ratito, estoy terminando, es tempranito. Pero es para que quede claro. Pueden sentarse ustedes si gustan. Oiga, pues, cuando aceptamos a Cristo, eso no lo enseñan en muchas iglesias. Pero yo quiero que usted lo conozca para que, por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, todavía cargamos en el corazón malos hábitos, malos pensamientos, adulterio, brujería, hechicería, lo que la gente practicaba antes. Pero ¿qué se debe hacer? Un proceso. Por eso ahí viene lo que se llama la Biblia el nuevo nacimiento. Nicodemo, tú eres un gran maestro de la ley, pero te es necesario, le dijo el Señor, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de arriba, nacer por la palabra. Por eso, pero si sos cristiano y te portas más peor que un impío, porque no has nacido de nuevo, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, orar. Y hay quienes han nacido de nuevo, pero pasan mucho tiempo siendo babies. Y al baby usted sabe, se cae, hay que levantarlo, hay que cambiarle los pañales, etc. Lo mismo en la vida cristiana. Hay áreas de nuestra vida espiritual que nos sentimos gigantes, pero hay otras áreas que estamos weak, débiles, y esas áreas hay que levantarlas. Yo puedo pasar en medio de toda la borrachera, vino de todo el mundo, los más famosos, y yo paso en medio y no me pasa nada, como nunca fui borracho. Pero si una persona ha sido alcohólico y lo meten en medio de todos los vinos, no llega a la otra punta. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ese es el asunto. Tenemos que trabajar en las áreas que no hemos crecido. Y el diablo lo que hace primero es acusarnos. Eres un sinvergüenza. Tú no eres fiel cristiano. Tú eres un impío. Te voy a llevar al infierno. Entonces ahí uno tiene que empezar a trabajar, a pulirnos, a reconciliarnos con Dios y a levantarnos. ¿Qué hizo el Señor con el hijo pródigo? El hijo pródigo pidió su herencia y lo fue a gastar allá cuando no cargaba ni un 5. Dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que ya no soy digno de llamarme hijo, sino que me haga como un jornalero, un trabajador de él y que me pague para comer mejor. Aquí estoy comiendo algarroba de cerdos. Se arrepintió, y el padre, cuando vio que venía con disposición de arrepentimiento, lo abrazó todo hediondo como andaba ahí a vicio, a todo. Le puso anillo al dedo, le puso traje nuevo, hizo fiesta. Pero nosotros no somos así. Caí en pecado del hermano, hijo, este es del diablo 10 veces. En vez de orar, ese Señor, ten misericordia, levántalo, restaura. Porque ¿cómo voy a mostrar el amor de Dios yo a otra persona si no le comprendo? Mira el testimonio del hermano anoche. Él cayó bien gacho, como dicen, porque quería ser un cristiano mundano. Los que no vinieron anoche, vino un hermano a dar su testimonio en la prédica que dio. Y él dijo que le iban a dar 15 años de prisión o más. Y Dios lo sacó de ahí por misericordia. Entonces, hermanos, si tú ves a tu hermano que está mal delante de Dios, oremos. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos orarle a Dios que le ayude al hermano, que me ayude a mí. Yo quiero verlo a usted en el reino de los cielos, si usted me quiere ver a mí también. Pero a veces ya fortalezcámonos en el Señor, seamos fuertes. Él pagó el precio y dijo el Señor, sin mí no pueden hacerlo. Pero si nos reconciliamos con Él, Él es todopoderoso, nos da la fuerza, el vigor para que sigamos adelante. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Démosle gracias a Dios que nosotros estamos todavía en un país que todavía hay pocas libertades, pero las tenemos. Mire cómo están otros países.
Mire cómo está Venezuela ahorita. Llegó toda la comida que llevaron. Más bien le pegaron fuego los furgones para que no entrara la ayuda. ¿Sabe qué significa eso? Que ahorita Hugo Chávez, ahora no estoy en la política, pero Hugo Chávez lo que está haciendo es provocando lo mismo que hizo Gaddafi. Gaddafi, el de Egipto, se ensoberbeció, lo mataron. Saddam Hussein, el de Irak, se ensoberbeció, lo ahorcaron. Varios a otro lo metieron en Egipto, no me recuerdo cómo se llama el nombre, lo metieron en una jaula en Egipto, lo juzgaron y murió. Y muchos han muerto así. ¿Usted piensa que Estados Unidos y Europa ofreciendo que van a sacar a este tipo no lo van a sacar? ¿Sabe cuánto gana una persona, un labor day que le llaman, un trabajador que trabaja humildemente en Venezuela? Gana $7 por mes. Por mes. Y todo está por las nubes de caro. ¿Y cuántos millones tiene Maduro en los bancos suizos y bancos europeos? Millones, cientos de millones. En otras palabras, ¿usted piensa que una persona que está sentado en grandes fortunas y que tiene petróleo para 400 años, tiene oro, enriquecimiento en oro y otros materiales ahí, usted piensa que le va a decir, ok, ahorita dejo la presidencia y me voy a ir a sentar por ahí a comerme las uñas? Ese va a preferir que lo saquen muerto, pero no va a salir de ahí solo porque la soberbia, el orgullo y la altivez del hombre lo van a sacar. Y en parte está bueno y en parte está malo. Está bueno porque el pueblo va a tener que regresar y trabajar todos y disfrutar de su misma bendición. Cuando dicen que Estados Unidos llega a robarles el petróleo, no. Lo que es Estados Unidos es que llega y les compra el petróleo, vive de eso también. No es que le robe Estados Unidos a ningún país. Ellos compran. Ahorita dejó de comprar. Les compran y por dólares. Entonces el dólar es el dinero que se juega casi en todo el mundo. Ya ha tenido mucho valor. Estados Unidos tiene el poder de sancionar a Rusia, a China, a Irán, al que se le ponga por el frente, porque ha sido la potencia más grande de todo el mundo. Pero como todos los imperios han caído, también está destinado este país a caer. Entonces oremos, hermano, que Dios nos guarde a nosotros. ¿Y quién nos va a guardar aquí? Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta ya? Pero oremos porque mire, eso de Venezuela puede ser un peligro de la Tercera Guerra Mundial, porque tiene sus actividades China, Rusia, Turquía, todos los países enemigos de Estados Unidos son aliados a Venezuela, que ellos venden petróleo, hacen negocios por armas y todo eso. Y Putin dice, si atacas a Venezuela, me meto yo. Y se mete China, y se mete Irán. Entonces uno defendiendo a otro. Ya ahorita han muerto, la última noticia que yo vi, habían matado los soldados de Maduro, 4 muertos para el lado de Brasil, más de 50 heridos para el lado de Colombia. En otras palabras, es como que usted tirara piedras a la casa ajena. Usted está jugando con piedrecitas solo en el patio de su casa y se va un par de pedradas y le quiebra las tejas a la casa del vecino. Cuidado. Y ahorita se está armando hasta los dientes Brasil. Todos los países, usted mira, todos están enviando sus aviones y sus tropas porque quieren sacar a Maduro. Pero puede haber una guerra nuclear, hermano. Por eso nosotros estamos en la mano de Cristo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. A veces me dice, hermano, ¿y por qué habla de política? Porque todo está en el asunto, hermano, las cosas del Señor. El Señor lo que me ha mostrado que ya estamos en el tiempo del fin. Ya estamos en los últimos días. Agarrémonos del Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Ya no, si andamos medio chueco, digamos, Señor, afírmame, perdóname.
lávame en tu sangre, no me quiero quedar, no me quiero perder. Pero si tiene tiempecito, échale un ojito a las noticias, ahí cuando esté antes de acostarse, noticias de Venezuela del día 24 de febrero del 2019. Véanlo ahí, en vez de ver en otras películas, vean la noticia y va a ver lo que está pasando. Póngase pie, y vámonos gozosos a trabajar mañana, porque el que no trabaja, no coma. Mi padre aún trabaja, dijo Cristo, yo también trabajo. Y si no tiene trabajo, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Dejaste tu trono de gloria, Señor, para morir en el pesebre por nosotros, Señor. Danos sabiduría para ser agradecidos, Señor. Amar tu presencia, amar tu santidad, amar tu gracia, amar al verdadero Dios Padre, al verdadero Dios el Verbo, la palabra, al verdadero Dios Espíritu Santo, al verdadero Cristo glorioso, Mashiach divino. Gracias por tu sacrificio. Llévanos en paz a nuestros hogares. Tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Guarda tu iglesia. Amén. Manos